Creo que el público está preparado a todo lo que esté dispuesto a oír su oído y va en función de las sonoridades. Creo que el francés era muy poético para mis letras y era el idioma perfecto para mis letras. Utilizando mi raíz familiar, mi doble nacionalidad, pues era obvio que lo cogieran. Y huyo también del colonialismo del inglés, porque sin darnos cuenta nadie nos pregunta nunca. A mí me preguntan siempre, es que es una pena porque las letras no se entienden, como si todo el mundo supiera inglés perfectamente. Deben saber todos como Shakespeare, porque los Beatles cantan en inglés, Nirvana, y todo el mundo debe entender las letras. Y no es eso lo que hay algo más ahí, ¿no? Y procuro engarzar con ese algo más también del público, y sé que es difícil también. Nuevos proyectos, yo siempre digo que los discos son una excusa para presentarte a ti mismo como artista. Los artistas en realidad no es que tengan que sacar 2 o 5 discos al año, lo que sí es que para seguir vivos lo hacen. No es que tengan realmente nada nuevo que mostrar muchas veces, y yo de hecho no muestro tampoco grandes cosas yo solo. Tengo el proyecto de hacer la gira en las librerías, con canciones en directo y tal vez grabadas en directo, solo con los pedales como quería. Este disco fue grabado en Francia para ser producido allí y tocado allí, y la pena es no poderlo traer a España y presentarlo de esa manera como estaba diseñado, que es para hacer allí. Entonces ahora, siendo realista, el próximo proyecto es esto en solitario y directo y en plan pequeño. No, os he traído una selección acorde. Yo siempre tengo una base de canciones, pero me muevo también por el público. Creo que un artista no puede solo dar un repertorio siempre igual como un robot o preparar una, sino que te tienes que amoldar un poco a veces a las circunstancias que hay, si calan más, entonces pues sí tenía un repertorio especial para tipo de estas cosas más íntimas y más personales, una cosa especial. Pues sí, tienes razón, yo creo que es muy melancólico, pero hay una esperanza también. El título se llama Les Arrecifes de l'Espoir, que es los arrecifes de la esperanza, y está basado en la idea de los marinos cuando se chocan contra los arrecifes, que naufragan contra las rocas. Pero yo le quise dar un giro positivo, una idea de que aunque te choques contra las rocas, esas rocas se llaman la roca de la esperanza, o sea, al final va a haber esperanza. Yo creo que mi música es un poco así, es melancólica, a veces parece como un naufragio que te sacude, pero siempre hay un punto de luz al final, porque no soy una persona catastrofista en el sentido de que yo siempre creo que lo bueno está por venir, no es el pasado. Pues ninguna, es doble identidad. Me gustan mucho los cómics y de pequeño me encantaba eso de que un personaje que era Clark Kent era el chico tímido y se transformaba en Superman. Me gusta mucho estar en mis clases, me siento profesor y a la vez me siento músico. No resulta que por la noche pues voy a tocar a una sala y son paralelas. Además tienen muchas cosas en común también, porque por más que te preparen las clases, los alumnos son siempre distintos. Y los conciertos pasa lo mismo, por más que tú tengas un repertorio, tengas unas canciones, los públicos son distintos. Entonces siempre es muy interesante que ver qué sale de la mezcla.